perspectiva. Aquí ya hay un planteamiento de lo virtual, donde ¿qué es lo real? Lo real es lo que va de la potencia al acto. O sea, lo que yo me imagine de algo es virtual, pero lo que ese algo haga es real. Me puedo imaginar muchas cosas. Dentro de lo virtual aparece el pensamiento, la imaginación. Yo puedo pensar muchas cosas que estarían dentro del plano de la realidad que me plantea la memoria, pero que no necesariamente son reales. Yo me puedo imaginar en este momento a la reina de Inglaterra montando en bicicleta, o me puedo imaginar a Obama comiendo cono, y está dentro de lo posible, pero no es efectivo, o sea, no es lo real. Ahí hay que entender entonces, y eso es lo que vamos a discutir ahora, que si las cosas son lo que uno piensa o realmente son lo que las cosas hacen, o los acontecimientos reales. Nosotros vivimos en una sociedad donde nos imaginamos las cosas y no donde probamos las cosas. Y a partir de ahí vienen pues todos los conflictos y todos los enfrentamientos entre los seres humanos, donde lo que se piensa es lo que pareciera ser que es real, cuando no es la realidad. Por ejemplo, nos encontramos con un montón de enemigos, de autores que no han leído las obras de sus autores. Es el caso de la cantidad de enemigos que tienen Freud, por ejemplo, que tiene Marx, que tiene el Marqués de Sade. Pues hay un montón de gente que está estigmatizada, Nietzsche, y sus enemigos hacen una virtualidad de ellos, o sea, se los imaginan haciendo otro tipo de cosas, y eso ha generado pues cualquier enfrentamiento entre los seres humanos, ¿cierto? A pesar de que el mismo autor deja una virtualidad que es su obra, donde en la medida en que yo leo imagino, al menos estoy pasando de la potencia al acto en la medida en que va discutiendo con palabras lo que viene diciendo. Entonces, eso es lo peligroso de la virtualidad, que la virtualidad lleva a debe ser que, pero no es porque es, sino porque yo mismo me lo imagino. Ese es el problema de las enfermedades psicológicas, por ejemplo, todas las enfermedades mentales, que tienen como principio el que la imaginación prima sobre la realidad que aparece. Hay que tener en cuenta que imaginar es crear imágenes que no necesariamente tienen por qué ser reales. O sea, yo me puedo imaginar en este momento un cohete que se convierte en un banano, el banano se convierte en una señora, la señora se convierte en un niño, el niño se convierte en un murciélago, el murciélago se convierte en una entrada a cine, la entrada a cine se convierte en un celular, etcétera, etcétera, etcétera. Y las palabras van creando las imágenes, pero no, eso que yo cuento es completamente imposible. Ahora, cuando estamos hablando de la realidad virtual, que es lo que nos trajeron los medios informáticos, la realidad virtual, como lo define el mismo diccionario, es la realización audiovisual de un entorno real por medio de imágenes de síntesis tridimensionales. Los seres humanos logramos plantearnos las imágenes hasta más o menos el Renacimiento, a pesar de que habían avances pues muy grandes, nos lo logramos plantear en dos dimensiones, alto y ancho. Eso era lo que lográbamos dibujar. Entonces los egipcios, los griegos, buena parte del arte de la Edad Media, buena parte del arte que realizan culturas que no han sido muy avanzadas, manejan lo alto y lo ancho, y a partir de esas medidas
establecen imágenes donde copiarían efectos de la realidad. Las mismas caricaturas, por ejemplo, y los cómics siguen siendo en altos y anchos. A partir del Renacimiento se le da una gran fuerza a la perspectiva. O sea, la perspectiva empieza a solucionar una tercera dimensión que es la profundidad. Lograr ver algo en términos de 3 dimensiones, alto, ancho y profundo. Ya con esto tendríamos una figura tridimensional. Sin embargo, se habían hecho figuras tridimensionales cuando se hacían las estatuas. Por ejemplo, una estatua es una figura tridimensional. Cuando se construye un objeto es una figura tridimensional, y el mundo que nosotros vemos, la realidad que vemos, es tridimensional. O sea, yo me pongo frente a una montaña, mido el alto, mido el ancho y veo la profundidad que acompaña a la montaña. O sea, nosotros vivimos en un mundo tridimensional. Pero ¿qué pasa cuando ese mundo tridimensional aparece en un espacio plano? O sea, cuando aparece en un espacio de alto y ancho, donde hay que simular la tercera dimensión, hay que simular la profundidad. Eso es lo que ha hecho la informática, que en una pantalla plana de una computadora aparezca la sensación de que hay una tercera dimensión, y que al haber una tercera dimensión que es profundidad, yo podría interactuar con ella. Y aquí hago una aclaración. En el mundo de las 2 dimensiones simplemente nos encontramos con una pared, alto y ancho, y si quiero seguir no puedo. En la tercera dimensión yo entro, me desplazo, avanzo, y en la medida en que avanzo voy encontrando más posibilidades para continuar. Esa sería la razón de la tercera dimensión. Por eso se habla de una cuarta dimensión, que es el tiempo. O sea, en la medida en que yo avanzo y voy entrando también en el tiempo. Pero en la computadora eso que me aparece de manera tridimensional no me permite entrar, pero me crea la sensación de que puedo entrar. Es el típico juego, el videojuego, que permite que una figura, a través de juegos tridimensionales, ingrese en un espacio, se meta en un espacio, y a partir de ahí logre un avance hacia el frente, lo que sería imposible. Ahí se cumple pues una tesis que tenía Aristóteles, de que nada puede ser y no ser al mismo tiempo. O sea, porque lo que hay ahí es altos y anchos, pero con el juego de la perspectiva y con el juego de la tercera dimensión, de la profundidad, creemos que eso avanza, y creemos que tenemos un mundo donde yo avanzo, pero yo no estoy avanzando, yo no me estoy moviendo. Por eso se cumple lo de Aristóteles: nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Un tipo que está sentado frente a una computadora que supuestamente avanza en el juego, realmente no está avanzando, ni lo que sucede ahí tampoco están avanzando dentro de esa pantalla. Entonces aquí viene una cosa muy interesante para las concepciones del mundo. Decíamos al principio que lo virtual era todo aquello que me permitía imaginar lo que algo puede hacer, y que no necesariamente es lo que yo imagino. O sea, yo puedo imaginar que un río sube hacia arriba o en dirección contraria a la dirección en la que fluye. Yo me lo puedo imaginar. Incluso en la realidad virtual lo puedo hacer, pero eso no es. Eso no es. En la realidad virtual, creo yo, plantea 4 problemas muy grandes para la comprensión del mundo. Pero Memo, discúlpeme, antes de entrar en esos 4 problemas para la dimensión del mundo, también podríamos pensar que la realidad virtual no es únicamente imagen, como usted lo acaba de plantear, sino también como existencia, por ejemplo, de datos que están pero que no están.
A ver, sí, como herramienta la realidad virtual, por ejemplo, permite hacer simulaciones. Y la simulación es lo más cercano a la realidad, pero no necesariamente es lo que va a ser la realidad. Por ejemplo, frente a un computador se puede diseñar un carro y se le puede crear la tercera dimensión y ver qué elementos va a tener ese carro. Se puede diseñar una casa. Entonces, para un arquitecto, los planos de la casa en tercera dimensión son muy interesantes porque puede ir colocando objetos y ver si la persona que habita la casa se puede mover cómodamente, si no se puede mover. Eso, por ejemplo, facilita la perspectiva de lo que yo pienso hacer. O sea, la computadora me permite mirar la posibilidad más cercana a lo que será la realidad, pero no necesariamente es. Por ejemplo, a menos de que uno, en el caso de un arquitecto, a menos de que ese arquitecto diseñara su propia casa, teniendo en cuenta las medidas de los objetos que tiene, los anchos de las personas, los altos de las personas, para lograr hacer algo, diríamos que muy preciso, en un 99%. Pero siempre queda el margen de error, siempre queda el margen de error. En la medicina, por ejemplo, la realidad virtual permite ver comportamientos muy cercanos, pero tendría que, por ejemplo, cómo funciona el corazón, pues tendría que ser cómo funciona el corazón de cada uno. Claro. ¿Cierto? Porque si no quedamos en un cuadro donde hay un corazón tipo, donde le dan enfermedades tipo y los resultados son tipos también, o sea, quedan metidos en un cuadro y ahí es donde lo que yo he discutido aquí, la enfermedad prima sobre el enfermo. Entonces, a partir de ahí caemos en algo general y no nos leen de manera particular, que sería lo ideal. O sea, la realidad virtual desde ese punto de vista científico, en el mundo de las simulaciones, es muy válido. O sea, se puede simular un montón de cosas con un margen de error muy pobre. ¿Cuánto hubiera dado, pues, qué sé yo, Da Vinci por poder simular todos sus aparatos, por poderlos ver en movimiento, etcétera, cualquier inventor, o sea, como herramienta es total, pero esa no es la realidad. Y la otra, Memo, es la de, por ejemplo, que uno tiene un texto, diga usted de 300, 400 páginas, pero el texto está metido en una memoria que sería también una virtualidad de alguna manera. A ver, ahí sí y no. Ahí sí y no, porque hay una cosa que es muy interesante. Lo virtual no es el soporte. Lo virtual es la apariencia, es lo que se ve ahí. Pero una computadora simplemente es un soporte que logra albergar en una memoria o en un, ¿cómo se diría? Pues hace 10 años en un chip, una gran cantidad de información. Pero eso ya no es virtual, eso es real. O sea, hay una cosa muy interesante en las computadoras, que las computadoras han sido un medio para almacenar grandes cantidades de información en muy poco espacio, y eso les ha permitido, pues, tener el lugar que ocupan hoy en día en el mundo. Pero eso ya no es virtualidad, eso sí es lo que está ahí. ¿Cierto? Porque yo mismo operé eso. Es como cuando uno coge una máquina de escribir, le pone una página y la empieza a llenar de letras. Ahí lo que cojo yo es un elemento de memoria, un procesador, y ese procesador me lleva eso a una mínima cantidad de espacio, donde ahí está lo que procesé. O sea, ahí sí hay virtualidad, no hay virtualidad, ahí es una realidad que es importante, pero cuando entramos en esto de lo virtual,
que ya no se vuelve solo para inventores porque es una herramienta, ni para gente que está haciendo simulaciones, sino para lo común de las personas. O sea, al que entramos con miles o millones de personas que en este momento dan como realidad lo virtual y que comienzan a ver la realidad a partir de ahí. A ver, la realidad, primero que todo, es algo que se construye entre dos o más, porque yo mismo no puedo construir realidad. Por eso lo que yo me imagino no vale mayor cosa si no lo confronto frente a otro. Y que esto es muy claro, pues alguna vez se dijo en algún programa que lo que a mí se me ocurre no necesariamente es lo más propio. A mí siempre me respondo lo que más me gusta, no necesariamente lo que es. Por eso yo solo no configuro realidad. Entre dos ya configuran realidad. El problema estriba cuando una persona sola está frente a una pantalla de computador o de computadora, como sería lo correcto, estableciendo una realidad que no existe. Una realidad que no existe, son los grandes jugadores de videojuegos. Entonces ahí viene el primer problema. Un niño que empieza a conformar la realidad virtual es una realidad que él puede manipular. Cuando sale a la calle, él no es capaz de manipular esa realidad en ningún momento, porque la realidad está ahí, la realidad que está conformada por las cosas, por lo real, por aquello de lo que ya no dudamos porque le sabemos el resultado. Una papa, una piña, el movimiento, como la potencialidad que tiene y sabemos los actos que es capaz de imaginar, que es capaz de producir. Entonces a partir de ahí la realidad de afuera no es la realidad que me plantea a mí la computadora, porque la computadora yo manipulo esa realidad virtual, le doy un carácter a las figuras que ahí aparecen, las deformo, las destruyo cuando quiera, las elimino, escojo pedazos de la realidad, en tanto que la realidad es real, que es la real idea, ¿cierto? Que eso es lo que traduce la palabra realidad, es la real idea que debemos tener de algo para no perdernos ahí, ¿no? Por ejemplo, alguien que juega a una batalla frente al computador, él manipula la batalla real es otra cosa. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en estos países donde la gente cree que una guerra dura hora y media, ese sería un primer problema, que el que maneja una realidad virtual sale a la realidad real y se descompone, porque nada de lo que está en la realidad real puede ser manipulado por esa persona. Segundo, viene la manipulación de lo virtual para tener compañía, que está haciendo mucha carrera en el mundo. Entonces, ¿tengo compañía con quién? ¿Con una persona o tengo compañía con una máquina? Además que esa persona se pudo haber inventado su propia identidad. Eso por un lado. Ahora, cuando es un juego es peor. Ajá. Porque el juego ya está programado, ¿cierto? El juego, que es uno de los problemas que plantea la realidad virtual hoy en día, es yo mismo poder diseñar mis amigos en una computadora. Este me hablará de tal cosa, este me dirá que sí, este me dirá que no, este me dirá que me quiera, que me dirá que me odia. Y yo empiezo a manipular ahí las personas, porque las puedo crear. Incluso me pueden generar sensaciones
a través no solo de la imagen, sino del sonido. Sucede lo mismo con un juego de carros, por ejemplo. Yo manejo el carro, voy ganando, o sea, hago esto, hago lo demás allá, y ahí hay una deformación de la realidad. Y es una deformación porque si no, por ejemplo, si no gano el juego, vuelvo y lo comienzo. Eso no se da en la realidad, yo no me puedo devolver en el tiempo. Yo en el juego sí. Entonces en esa deformación de la realidad hay una, o se crea una, digamos, una mentalidad que no quiere asumir responsabilidades. Por eso vuelve y empieza, ¿cierto? Es el famoso síndrome de Peter Pan. Es que el síndrome de Peter Pan no solamente está en no querer envejecer, sino en no asumir responsabilidades, es lo que se llamaría la edad de la inocencia. Entonces esa realidad virtual me convierte el mundo de afuera en algo que deja de existir y creo mi propio mundo a partir de la computadora, en un mundo donde las responsabilidades se pierden, porque puedo volver a empezar a jugar. Claro. Es un problema grave, pues, necesariamente para las personas. Lo tercero de la realidad virtual, que hace mucha carrera, es el estado de soledad en que entran los seres humanos. Porque en la medida en que yo más acceda a la realidad virtual, menos me conecto con otros. Y podría ser, y esto pues sonará apocalíptico o exagerado o lo que sea, que quiera que el otro sea una realidad virtual. Ahí es donde en la época actual, por ejemplo, el hombre y la mujer objeto están más presentes que nunca. O sea, aquel que se le vende a otro para hacer lo que él le pida, o sea, él estará jugando de manera virtual con él. Y entonces, haga esto, salte allí, muévase aquí, siéntese, párese, haga. Entonces, convertir al otro en un objeto completamente manipulable a mis propios deseos, sin respetar la individualidad y la persona que significa el otro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eso lo estamos viendo pues seguido, como cada vez creemos que las personas se tienen que ajustar a nuestros deseos, que deben comportarse como yo quiero, y es porque estoy viendo al otro en realidad virtual. La realidad es otra, la realidad exige el diálogo, exige entender que el otro tiene unas libertades, entender un montón de cosas, pero si analizamos los conflictos de ahora, estamos viendo que son conflictos donde el otro no se mueve o no actúa como si fuera un juego de un primer interlocutor, ¿no? Entonces yo quiero hacer esto, tú haces esto, haces aquello, y se irrespeta la libertad del otro. Eso lo vemos en el mundo de la política, por ejemplo, querer convertir a los demás en realidad virtual. O sea, si yo pienso así, ustedes tienen que pensar así, si yo me muevo así, ustedes se tienen que mover así. Es parte de, y me atrevería a decir en ese tercer punto, que la realidad virtual es una extensión de una mentalidad totalitarista. Es que el totalitarismo es eso, que todo el mundo se mueva de acuerdo a uno, y si se sale de la película, si se sale del rol, inmediatamente será castigado por haberse salido de esa virtualidad. Eso está muy claro en un libro de George Orwell que se llama 1984, y en 1984, que es el que plantea el Gran Hermano, hay una vigilancia total sobre aquel que no actúe como la virtualidad del poder exige, por ejemplo. Eso que vemos en las pantallas crea esas disposiciones frente al otro. El otro
como algo manipulable, el otro como cosa, el otro como alguien que depende de mi libertad, no de la de él. Entonces, lo que a mí se me ocurra, él lo hará. Y a pesar de que me pone ciertos niveles de dificultad para que eso pase, yo tengo la opción de destruirlo. Claro que es una cosa terrible. Ahora hablábamos en el segundo problema o en el primero donde yo no puedo avanzar realmente, donde yo me puedo devolver en el tiempo. También tengo la opción de anular el tiempo, apago. Y al apagar el otro desaparece. Entonces ahí hay una cuestión muy, muy dramática. Y el cuarto, que sería el problema de que yo mismo dejo de existir cuando esa realidad me involucra en su propio mundo. O sea, dejo de ser el que soy para ser otro. Y eso me parece peligrosísimo porque en este momento hay un montón de juegos en términos de realidad virtual donde alguien que no mata una mosca se convierte en un asesino desesperado disparando y tumbando al otro, o se convierte en alguien que anula personas dentro del juego. Y ahí viene una cosa muy grande, y es que en la realidad virtual, y hago la salvedad, salvo para efectos científicos y efectos de simulación, que es una excelente herramienta, pero cuando se está usando con esos juegos y esto, no solamente anulo el juego, sino que me anulo yo mismo como persona, porque es que la humanidad y la realidad, los términos humanitas y realitas, exigen que yo esté afuera, no que esté adentro. ¿No? En este momento hay cosas muy peligrosas, donde yo me ingreso al interior, me creo yo mismo mi cuento y no salgo al afuera. Al estar yo en mí mismo, anulo el afuera, y en el afuera está todo lo que es real. Ahí es donde viene el gran problema, ¿cierto? Cuando se dice o se cree que por sentirme a mí mismo dejo de sentir lo que es el afuera, y al dejar de sentir el afuera lo satanizo y lo convierto en un enemigo, y ese enemigo, por eso el término lo dice, debe ser vencido, o en otros términos destruido. Entonces, en las sociedades en las que nosotros vivimos, donde cada vez la gente vive más en confinamiento intensivo, cada vez vive más sola, y que ahora hace parte de su vida el acceso a la realidad virtual, lo que estamos viendo son personas que al salir afuera se sienten completamente a la defensiva, y al sentirse a la defensiva se perdió todo rastro de humanidad, porque uno va a la defensiva es cuando el otro lo va a atacar, no de otra manera, ¿no? Por ejemplo, eso de conduzca a la defensiva es una cosa fatal, porque eso quiere decir que los demás son unos responsables, que los demás me pueden anular y agredir. Entonces, eso de la virtualidad tiene ese último problema duro, grave, y es que me excluye del afuera, que el afuera es real. En el afuera llueve, en el afuera la gente habla, en el afuera la gente se multiplica, en el afuera hay propuestas, hay de todo, ¿cierto? La realidad virtual no. Pero eso habría que esperar, Memo, si algunos estudios realmente conducen a esas conclusiones. A ver, es lo que nosotros vemos hasta ahora, a tal de que pues esos estudios, primero se demorarán mucho porque hay muchos intereses que están en juego ahí, ¿cierto? Hay muchos intereses que están en juego ahí, y llegar a una objetividad en torno a eso pues no sería difícil en este momento, pero al menos si tenemos en cuenta la novela de Albert Camus, La peste, cómo se va dando la peste,
la novela de Camus aparece un ratón muerto por allí, otro muerto por allí, otro, hasta que está la peste. De momento podemos ver los ratones muertos, ¿cierto? Podemos ver los ratones muertos, y es el hecho del muchacho que llega, como ha sucedido en los Estados Unidos varias veces, y mata a sus compañeros, mata a su alumno, y cuando se hace el seguimiento de ese muchacho, era un muchacho muy metido en el mundo de la realidad virtual. Y que no mataba una mosca, como dijo usted. Claro, pero que en un momento dado se vio en la necesidad de hacer eso que viene haciendo permanentemente. Porque es que hay una cosa que es muy peligrosa con la realidad virtual, y es cuando yo fracciono cuando hago de la realidad algo que yo puedo escoger, y en la medida en que segmento las realidades, en la medida en que fragmento las realidades, en ese momento me estoy huyendo de la realidad. Es algo, por ejemplo, que se plantea con los medios de comunicación, que me están planteando una realidad fragmentada, no me están dando el total de una realidad, y no es que el total de la realidad sea que yo sepa qué está pasando en este momento en el mundo, no, porque eso sería imposible, pero sí que sepa qué me está pasando a mí ahora aquí. Y hay cosas que yo no puedo escoger, yo no puedo escoger el clima que quiero, yo no puedo escoger las caras que quiero ver en la calle, no, y aparecen caras, lo que dice Hugo Maturana, las realidades son múltiples y siempre lo están rodeando a uno. Ahora yo escojo la realidad en la que quiero ingresar. Eso en términos de la realidad es muy interesante, porque yo ingreso en la realidad de la biología, ingreso en la realidad de la física, ingreso en la realidad de la química, de las ciencias sociales, de la literatura, de la teología, lo que yo quiero. Yo puedo escoger realidad, pero sin desconocer que las otras están ahí. En la realidad virtual no. Me tocó usted un tema que me da pie para hablar de una cosa paralela, y es el paralelismo que hay entre realidad y verdad. ¿Todas las realidades son verdaderas o no son verdaderas? A ver, la realidad es lo más cercano a una verdad. Eso es la verdad. Lo que pasa es que ahí se presenta el problema que planteaba Kant sobre los noúmenos. La realidad, para saber la realidad de una cosa, yo tendría que ser esa cosa. O sea, yo de momento sé que una naranja la agarro, la pelo, hago jugo con ella y me tomo la naranja, el jugo de la naranja, y sabe delicioso, y tiene vitamina C y todo, pero no sé si eso le duele a la naranja. Todo ese proceso, a lo mejor estoy torturando a la pobre naranja, arrancándole la piel, metiéndola en una licuadora, pues, ¿cierto? Todo porque me gustó. Eso habría que ser naranja, ¿no? Habría que ser naranja. Entonces el problema de los noúmenos, de la cosa en sí, piensa un conejo, pues habría que ser conejo, ¿cierto? Entonces la verdad es lo que más se acerca, la realidad es lo que más se acerca a la verdad. Por eso, en la medida en que se investiga, en la medida en que se van descubriendo nuevas cosas, las verdades siempre crecen, ¿no? Las verdades son una construcción que nunca se detiene. Entonces, en este momento, en la medida en que la biología utiliza una serie de microscopios electrónicos, en la medida en que usa la informática, va descubriendo más verdad de la que se tenía, ¿cierto? La verdad es todo aquello que permite avanzar. La verdad, de alguna forma, es tercera dimensión, es profundidad. En la medida en que uno se hunde en esa profundidad, va encontrando más razón de la verdad, que era lo que decía pues Spinoza cuando plantea el término de conocimiento como ese permiso que yo tengo para avanzar más, para construir más. No, hay gente que no quiere aprender nada, porque no quiere seguir, pero cuando uno se mete en algo y va viendo posibilidades, va siguiendo, va creando esa tercera dimensión que es la profundidad. Y eso
podría establecer el sentido de la verdad. Por eso siempre se ha dicho que toda verdad absoluta es un freno al conocimiento. O sea, no se puede seguir más para allá, no se puede profundizar más. Y mucha gente utiliza ese tipo de verdades simplemente porque está impedida a avanzar o porque tiene otros intereses, por ejemplo. Pero la realidad es la única verdad, la única aproximación a la verdad que tenemos. Es la única, porque hay algo, a ver, a nosotros se nos han olvidado tres cosas fundamentales. La primera, que todo lo que tenemos ha brotado de la tierra. O sea, no hay nada que hayamos hecho con algo que se haya tomado de fuera de la tierra. Todas las cosas, la ropa, la tecnología, todo sale de la tierra. La tierra es la gran dadora. Por eso cuando los indígenas adoran a la Pachamama, los aymaras, por ejemplo, los incas, los incas, los quichuas, adoran a la Pachamama, pues hay muchas razones. La adora. Pues sin tierra no habría nada, absolutamente nada, ni nosotros, ¿cierto? Entonces esa es la primera realidad. La segunda realidad es que en la medida en que ingresamos en el mundo de la naturaleza, vamos encontrando más cosas, que es algo que la realidad virtual no da, por ejemplo. Eso está programado, y como está programado tiene un final, y no puedo seguir en ese final. O sea, la realidad virtual se plantearía como una verdad absoluta. O sea, llego al punto final y no puedo continuar. Es una realidad finita. Es una realidad finita, mientras que la realidad que nosotros manejamos es algo que nos permite avanzar y avanzar y hacernos preguntas e encontrar cada vez más cosas. ¿Cierto? Que es lo lindo del conocimiento, pues que se va dando cuenta uno de que en la medida en que avanza el mundo es más claro, es mucho más claro. ¿Y por qué es más claro? Porque hay más cercanía a la verdad. Y lo tercero es cómo la realidad se nos vuelve, digamos que un motivo de reflexión debido a que esa realidad es cambiante, no es fija. La realidad virtual es fija, por más variaciones que le hagan, ¿cierto? Las posibles en el número de jugadas que tiene un juego de ajedrez, ahí están. Después de ella no se puede seguir. Tanto la realidad es completamente variable. En el Talmud se dice una cosa muy linda: hay que recibir cada día como un nuevo día. Y como es nuevo, tiene todas las posibilidades. Empezamos nuevos ahí, ¿cierto? Por eso, si yo traigo un día del pasado para volverlo o para traerlo al día de hoy, estoy fallando, estoy enfermo. Y eso es lo que el trabajo pues que se hace en psicología. No te ocurra traer días pasados, eso ya pasó. Hoy es un nuevo día, ¿cierto? Hay una canción de Serrat muy bella, que es un nuevo día, plantéatelo así. O sea, entonces esa es la realidad siempre está innovando, la realidad virtual no, hay que crearla. Y la realidad virtual tiene otro problema, y es que siempre parte del pasado. Claro. Siempre parte del pasado, porque claro, de lo ya conocido. En tanto que hoy no sé qué irá a pasar ahora a las 12 del día, o a la 1, o a las 3. Pueden suceder muchas cosas, y a pesar de que nosotros manejamos lo probable, o sea, lo más seguro es que a las 7 de la noche oscurezca, porque siempre ha sucedido así, pero no. ¿Cierto? La realidad virtual, todo eso está previsto. Es que es el problema de la máquina, es el problema de lo que el hombre hace. Todo lo que el hombre hace es previsible, porque el hombre siempre trabaja con base en el pasado, y no somos capaces de hacer otra cosa, sino trabajar con base en el pasado. La realidad no funciona con base en el pasado. Se construye. Y esa es la parte de pronto interesante que tiene esto, ¿cierto? Que cuando yo caigo preso en la realidad virtual,
diría yo, fue porque le perdí el encanto al mundo, porque estoy huyendo del mundo. Por eso hay tanta gente encerrada, como dice Conrad Lores, en confinamiento intensivo, tratando de que la realidad se le detenga en la puerta de la casa, ¿cierto? Porque ya perdimos esa capacidad que teníamos de salir a ver el mundo, ¿cierto? Y una cosa bien linda es de saludar al mundo. ¿Qué, cómo estás? Pues vamos a ver cómo estás hoy, ¿cierto? Entonces estamos viviendo siempre de prejuicios, ¿cierto? De juicios anteriores al juicio de ahora. Y eso, en una sociedad donde la soledad es inmensa, donde el contacto con el otro cada vez está más satanizado, por decir alguna cosa. O sea, con el SIDA el cuerpo del otro era un peligro, con la gripa porcina la cercanía del otro era un peligro. Es que ya ni siquiera hay que intervenir el cuerpo del otro, sino que es la cercanía. Entonces vamos a llegar a un momento en que usted vive en ese muro de allá, yo vivo en este muro de acá, y voy a tratar de separarme lo más que pueda de usted para que a mí no me pase nada. Sí, es que ese fin de la sociedad moderna está dramático. O sea, los seres humanos, en lugar de unirnos, como pasa con todos los rebaños orgánicos, lo que estamos haciendo es separarnos a una velocidad absoluta. Entonces, a lo último, me imagino yo, pues nos van a encontrar un montón de momias, una aquí, a los 10 metros otra, a los 20 metros otra, porque ya ni comer nos vamos a atrever, porque eso tocó el cuerpo de otro. Sí, claro, y todo, pues como dice la caverna de Saramago, ya no al frente de un televisor, sino de una computadora. Un montón de momiecitas frente a una computadora que de pronto está marcando error, o se acabó la pila, o cualquier cosa, pues las computadoras tienen mucha cosa importante. Entonces, como para redondear la realidad virtual, en términos de simulación, en términos de uso técnico, es interesante en términos de apropiarme de lo que hay ahí, aparte de que muchos dirán, no, señor, está exagerando, es escaparme de la realidad que hay afuera. Y al escaparme de la realidad que hay afuera, voy creando necesariamente demencia. Porque esa es la locura. La locura es salirme de la realidad. Eso es.